Ok, entonces les decía, esta clase y la siguiente son completamente libres. La subí al grupo donde estamos todos, va a subirse a YouTube, pero a partir de mañana solamente va a ser para pues quienes estén inscritos, ¿ok? Esta como es la primera clase no hay un quiz, pero a mí me gusta en la mayoría de las clases hacer un quiz de la clase pasada para que resolvamos dudas, para que ustedes lo estén repasando continuamente. Y pues sí, entonces ahorita como es la primera clase no hay quiz. Pero en la clase de mañana de bloque uno, entonces sí va a haber un quiz pequeñito de lo que veamos ahorita. ¿Está bien? Yo estoy a su disposición, me pueden hacer preguntas si ahorita o si están viendo la clase después, me pueden mandar mensajes, si tienen, si están repasando, por ejemplo, apuntes de sus doctores, me los pueden mandar y resolvemos dudas. Y ahora sí, creo que ya hablé muchísimo, pero eso es todo. ¿Hay alguna duda? No. Todo bien. Va, padrísimo. Espérenme, yo sí tengo una falla técnica, me faltó una hoja, me faltó mandarme a mí misma una hoja, denme un segundo. Voy a apagar la cámara, voy a detener la grabación, denme un minuto por fin. Listo. Les mandé la plantilla no porque sea súper necesaria, realmente todos los dibujitos los pueden ir haciendo ustedes, solo como yo para poder irnos un poco más rápido, porque el reto es que en las 20 sesiones que vamos a tener cubramos todos los temas del año, ¿ok? Cualquier duda, no importa, puede ser la duda incluso de por qué puse algo de algún color, me pueden preguntar y me pueden interrumpir, ¿ok? La primer clase, lo primero que vamos a ver hoy, vamos a empezar con bloque uno y vamos a abarcar agua, soluciones y electrolitos, ¿ok? En cada una de las plantillas que les mande, aquí les voy a poner los temas que vamos a ver para que ustedes puedan verificar que vamos a ver absolutamente todos los puntos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el agua, ¿ok? El agua, como todos lo conocemos, va a ser la sustancia más abundante en los sistemas vivos, ¿ok? Va a ser la sustancia más abundante en sistemas vivos. En sistemas vivos, ¿ok? Para nosotros poder estudiar el agua, vamos a empezar a recordar cuál es su fórmula química. ¿Alguien se la sabe? H2O. Perfecto, es H2O. Entonces, vamos aquí nosotros a dibujar nuestro H2O. ¿Qué significa que el agua tenga como fórmula química H2O? Esto quiere decir que la molécula de agua va a estar conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿ok? Esta molécula le va a dar a la molécula de agua, bueno, vaya, estas características le van a dar a la molécula de agua la capacidad de ser un dipolo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un extremo con una carga positiva y otro de sus extremos con una carga negativa, ¿ok? La molécula de agua, es decir, el oxígeno con sus dos hidrógenos, va a estar unida por medio de un enlace llamado enlace covalente. Este va a ser un enlace covalente, ¿ok? El oxígeno con sus dos hidrógenos va a estar unido por medio de un enlace covalente. ¿Qué características tiene el enlace covalente? El enlace covalente suele ser un enlace un poco más fuerte, suele ser un enlace entre un átomo electronegativo y dos átomos electropositivos. Y de lo que se tienen que acordar es que es el enlace que une al oxígeno con los dos hidrógenos en la molécula del agua. Nuestra molécula va a tener cinco capacidades que estaría bien que nos, la- que no- de la, va a tener cinco características, perdón, que estaría bien que nosotros estuviéramos recordando constantemente. ¿Cuál va a ser la primera? El agua tiene la capacidad de comportarse como líquido, como sólido, puede comportarse incluso como gas, pero cuando nosotros estamos hablando de temperatura ambiente, vamos a encontrar el agua en forma de un líquido, ¿ok? El agua se encuentra como líquido cuando nosotros la encontramos a temperatura ambiente. ¿Alguien sabe a cuánto es la temperatura ambiente? ¿Tiene una idea? Bueno, cuando nosotros hablamos de temperatura ambiente, y esto acuérdense bien, vamos a estar hablando de una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Por qué les digo que es importante que memoricemos esto? Muchas veces en los exámenes pueden hacer preguntas que son muy fáciles,
redactadas de una forma muy difícil, ¿ok? Les pueden hacer una pregunta del agua como, em, ¿qué átomos están involucrados en la molécula del agua a una temperatura de 25 grados centígrados? Esa pregunta puede sonar súper complicada, pero entonces nosotros vamos a leer parte por parte de la pregunta y vamos a ver qué nos están pidiendo. Nos están diciendo qué átomos participan en la molécula de agua. Eso ya lo sabemos, que es H2O. Y nos están diciendo a una temperatura de 25 grados centígrados y tal vez este dato solo es para desorientarnos, solo es para preocuparnos. Nosotros sabemos que 25 grados centígrados es temperatura ambiente, pero no importa la temperatura, eso no va a cambiar la fórmula química del agua, ¿ok? A esto me refiero. Muchas veces, sobre todo en departamentos como bioquímica, anatomía, les pueden hacer preguntas muy simples, pero redactadas de una forma muy compleja. Entonces, sabernos este tipo de datos extras nos pueden ayudar como a ir recordando esas variables. ¿Qué otra característica tiene la molécula del agua? Otra característica que tiene es que va a tener una gran cohesividad. Cohesividad. ¿Esto qué quiere decir? Que las moléculas de agua es muy fácil que interactúen entre sí. Una molécula de agua, hagan de cuenta que es la gota más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita que podamos, que tengamos, ¿ok? Cuando nosotros decimos que tiene una gran cohesividad, es porque estas moléculas pueden interactuar entre sí. Ah, estoy viendo que alguien puso que me escuchaban cortada. ¿Los demás me escuchan? Yo sí la escucho bien. Ok. Ok, ¿los demás, alguien también me escucha cortada? No, se escucha bien. Vale, ok. Bueno, igual si empiezo a tener como problemas con la señal o así, me avisan. ¿Cuál va a ser otra de las características del agua? El agua va a actuar como solvente universal. Vamos a ver ahorita más adelante a qué nos referimos con esto de solvente universal. ¿Qué otra característica va a tener? Va a tener una geometría tetraédrica. Édrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí hace sus enlaces, se van a formar tetraedros, es decir, figuras de cuatro lados. Eso, la verdad, siento que es lo menos relevante de las características que les estoy diciendo, pero no están de más. Como les dije al principio, la molécula de agua tiene una característica de dipolo. ¿Alguien me recuerda qué era la característica de dipolo? Que les dije hace ratito, ¿alguien se acuerda? ¿Qué significa que el agua pueda actuar como un dipolo? Bueno, no sé si sea, pero que tiene una carga negativa y una positiva. Perfecto, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, como yo les decía, esta molécula de agua va a interactuar con otras moléculas de agua de una forma muy fácil. Para interactuar con ellas, se va a unir por medio de otro tipo de enlace. Los oxígenos se pueden unir a los hidrógenos de las moléculas de al lado por medio de un enlace llamado puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿Ok? Una sola molécula de agua va a unir sus átomos por medio de un enlace covalente. Cada molécula de agua va a unirse entre sí, va a interactuar entre cada una por medio de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces mucho más débiles, ¿ok? No, para nosotros es muy fácil romper puentes de hidrógeno, no son tan estables. Y de hecho, como dato, estos puentes de hidrógeno duran picosegundos, duran muy poquito tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi agua. El agua, al hacer todo este movimiento, lo que está haciendo es pegando y despegando estas moléculas. Está rompiendo y formando constantemente puentes de hidrógeno. El agua nosotros podemos cambiar su volumen, podemos cambiar su forma, podemos cambiar su consistencia y esto es gracias a los puentes de hidrógeno. Una pregunta que probablemente vino en su DEPA o va a venir en su extra o se lo preguntaron sus doctores, ¿cuál es, ¿a qué se debe que el agua tenga todas sus propiedades fisicoquímicas? ¿O a qué se debe que el agua pueda tener la característica de calor específico? ¿A qué se debe que el agua sea el solvente universal? Cuando les pregunten a qué se debe alguna característica del agua, la respuesta es a los puentes de hidrógeno, ¿ok?
Estos puentes de hidrógeno, estos enlaces entre molécula y molécula, son los que nos van a permitir tener todas estas características que el agua va a tener. Vamos a empezar a describirlas. La primera característica que vamos a tener es la de calor específico. Perdónenme mi letra toda fea, es que como que si voy despacio me sale más bonita, pero como ahorita estoy escribiendo rápido, se ve medio feo, pero espero ustedes la entiendan. ¿Qué va a ser el calor específico? El calor específico lo vamos a mencionar como la energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 mililitro de agua, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos una gotita de agua, esta gotita de agua digamos que es 1 mililitro. El calor específico se refiere a cuánta energía nosotros necesitamos para que esta gotita de agua aumente su temperatura 1 grado centígrado. Pero a nosotros, ¿qué nos importa eso? Porque ya no estamos en física. Nosotros lo que necesitamos es relacionarlo con la medicina, o si no con la medicina, al menos con la vida, con el cuerpo humano. Entonces, ¿de qué nos sirve que el calor específico sea la energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 mililitro de agua? Pues resulta que el cuerpo humano va a tener una temperatura estable. ¿Alguien se acuerda de cuánto es la temperatura estable del cuerpo humano? Para decir que estamos en una buena temperatura. 36.5 a 37.5. Perfecto. El ser humano tiene una temperatura ideal de 36,5 grados a 37,5 grados. Esta temperatura tiene que mantenerse estable para que nosotros nos encontremos en homeostasis, ¿ok? Este calor específico es alto y eso nos va a permitir que esta temperatura no sea tan fácil ni de subir ni de bajar. No con un pequeñito cambio de clima vamos a cambiar esta temperatura normal. Por ejemplo, ahorita que hace muchísimo calor porque estamos en verano, no podemos dormir bien, aún con todo ese calor del ambiente, nuestra temperatura corporal se sigue manteniendo estable. ¿Por qué? Porque requerimos de mucha energía para aumentar 1 grado la temperatura de 1 mililitro de agua. ¿Dónde hay agua en nuestro cuerpo? En todos lados. Los vasos sanguíneos son agua. Lo que hay en nuestro intestino es agua. Lo que hay en nuestras células es agua. Entonces, esta agua que nosotros tenemos corporalmente va a presentar mucha resistencia para cambiar de temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente tenemos que mantenernos entre 36,5 grados y 37,5 grados, ¿ok? Cuando nosotros aumentamos la temperatura más de lo debido, vamos a decir que nos vamos a encontrar en un estado de hipertermia. Cuando nosotros bajamos la temperatura a menos de 36,5, entonces vamos a estar hablando de hipotermia, ¿ok? ¿Alguna duda con esta primera característica? No. Perfecto. Vamos a la siguiente, que es el calor de vaporización. El calor de vaporización. ¿A qué se refiere el calor de vaporización? El calor de vaporización va a ser la energía necesaria para evaporar 1 mol de agua. Para evaporar 1 mol de agua. Ya sabemos que el calor específico es la energía que necesitamos para que esta gotita de agua eleve su temperatura. El calor de vaporización va a ser la energía necesaria para que esta gotita pase del estado líquido al estado gaseoso, ¿ok? Esa va a ser el calor de vaporización. ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿Cómo nos lo pueden preguntar? Bueno, pues resulta que nosotros, el cuerpo humano, va a tener un sistema de enfriamiento súper efectivo. Este va a ser se le llama mecanismo de enfriamiento, mecanismo de refrigeración, mecanismo de control de la temperatura, y este mecanismo va a ser la sudoración. Este mecanismo va a ser la sudoración, ¿ok? La sudoración va a ser por excelencia nuestro mecanismo
de enfriamiento. Ok, ¿cómo se relaciona la sudoración con el calor de vaporización y por qué estamos hablando de esto al mismo tiempo? No sé ustedes, pero cuando yo iba, cuando a mí me lo explicaron por primera vez, yo no entendía nada. Me acuerdo que lo estaba estudiando y yo decía, ok, como que ya entiendo la parte física de calor de vaporización, pero no entiendo nada que tiene que ver con la sudoración. Bueno, vamos a decir que nosotros estamos yendo al gimnasio, ¿ok? Nosotros estamos yendo al gimnasio y entonces nuestra temperatura basal empieza a aumentar. Vamos al gimnasio, empezamos a correr y nuestra temperatura empieza a aumentar. Nuestro cuerpo sabe que idealmente la temperatura no puede pasar de 37,5 grados centígrados. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta del cuerpo para bajar esta temperatura? La respuesta va a ser empezar a sudar, ¿ok? Vamos a empezar a sudar y eventualmente esa temperatura va a descender. Pero ¿cómo va a pasar esto? Ok, nosotros al sudar, ¿qué pasa? Empieza a salir agua de nuestra piel, ¿ok? Empieza a salir agua de nuestros poros. Esta agua va a tomar la energía que nosotros estamos usando, la energía del calor de nuestro cuerpo y se va a evaporar. Entonces, esta energía que nosotros teníamos cuando estábamos corriendo, el agua, el sudor que empezamos a soltar, la va a tomar y se va a evaporar. Recuerden que el calor es una energía. Las gotitas de sudor que se encuentran en nuestra superficie van a tomar esa energía, que es el calor, y lo van a usar para evaporarse. Por lo tanto, la temperatura va a disminuir. ¿Por qué? Porque esta temperatura ya la habrán usado las gotitas de agua de sudor que se usaron para evaporarse. Entonces, sabemos que el calor de vaporización es la energía necesaria para evaporar un mol de agua. La sudoración es nuestro mecanismo de enfriamiento. ¿Por qué? Nosotros al sudar, al sacar agua por nuestros poros, vamos a disminuir la temperatura debido a que esas gotitas de sudor van a utilizar esta energía de nuestra superficie corporal. La energía se toma de la superficie corporal del individuo. Del individuo. Casi siempre, sobre todo esta, es muy preguntable. Y es muy preguntable por el tema del sudor, ¿ok? No tanto por la definición de física, que sí es importante, es más por la definición de qué es el calor de vaporización, cómo nos... ya me acordé. Hay una pregunta que les hicieron de... tienen un paciente que tiene fiebre, ¿ok? Tienen un paciente que tiene fiebre y como tiene fiebre está empezando a sudar. Gracias a este sudor, su temperatura se regula y vuelve a su estado basal. ¿Qué característica fisicoquímica del agua se puede representar con este ejemplo? Y ya, si ustedes ven que en su pregunta les hablan de sudor, entonces estamos hablando de calor de vaporización. ¿Se entendió esta? Sí. Sí. Vale. Ok. Entonces pasamos a la siguiente, que es tensión superficial. Denme un segundo. Ya. Ok. Vamos a pasar a la siguiente, que es tensión superficial. Me acuerdo que la primera vez que, bueno, un amigo entró a medicina cuando yo estaba empezando segundito y me acuerdo que estábamos hablando y me dijo, oye, es que en bioquímica, pues estábamos hablando de agua y de repente el profe empezó a hablar de una mosca y de una de una gota de agua y luego empezó a hablar de pulmones y yo no entendí nada. Y él me dijo como, y entonces el doctor es súper malo porque empezó a hablar de moscas cuando estábamos hablando de agua. Y entonces yo le expliqué lo que era la tensión superficial y todo tuvo sentido. Si a ustedes les pasó eso, incluso seguramente a mí también me pasó, como que no entendíamos nada que tenía que ver la mosca con la gota, con los alvéolos y que también nos lo preguntaron en el DEPA, no se preocupen, lo vamos a explicar, pero si tienen cualquier duda, me interrumpen. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial va a tener dos definiciones, ¿ok? Son dos definiciones que no se parecen tanto, pero cualquiera de las dos nos ayuda a entenderlo. La primera definición es, la tensión superficial va a ser la atracción que sufren las moléculas, la atracción que sufren las moléculas al centro del líquido, al centro
del líquido. Nuestra segunda definición es, la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie del líquido. Energía necesaria para aumentar la superficie del líquido. Ok, vamos a ver qué nos está diciendo cada definición y qué tiene que ver con la mosca que tenemos aquí. Seguramente ustedes han visto algún bichillo en un estanque o algún bichillo que está en una gota de agua o algún bichito que parece que puede caminar sobre el agua. ¿Por qué pasa esto? Estos bichitos no pesan mucho. Acuérdense que el peso es una fuerza. Ya que este bichito no pesa mucho, entonces no significa una gran energía no significa una gran energía en contacto con el agua. Esta gotita de agua va a tener muchas moléculas de agua aquí en su superficie que, según nos dice la primera definición, van a querer o van a estar atraídas hacia el centro del líquido. Las moléculas de agua que se encuentran aquí en la superficie van a tener la necesidad o van a tener una cierta atracción hacia el centro del líquido. Nuestra mosquita, que se paró aquí, se va a aprovechar de que estas moléculas quieren estar hacia el centro del líquido y se va a parar aquí. ¿Por qué? Hagan de cuenta que nosotros estamos en un círculo, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando íbamos en el kinder y como que nos formaban a todos así, así, y nosotros hacíamos un círculo? Si nosotros tuviéramos una atracción hacia el centro y todos viniéramos para acá, ¿qué pasaría con las orillas? No cualquiera podría pasar porque entonces nosotros estaríamos todos acumulados hacia el centro. Si alguien quisiera entrar, ya no podría entrar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy apretados hacia el centro. Eso mismo pasa con las moléculas de agua. Las moléculas de agua van a sufrir cierta atracción hacia el centro del líquido y eso va a hacer que afuera se forme una superficie donde no permitan la entrada de nada. En este caso, es una mosquita. ¿Qué dice nuestra segunda definición? La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie del líquido. Es decir, cuánta fuerza o cuánta energía nosotros necesitamos para que esta gota, en lugar de ser así, se haga un poco así, como que para que se apachurre. Esa energía sería, en este caso, el peso del insecto. Ya que la mosca no tiene tanto peso y por lo tanto no significa mucha energía, entonces no va a alcanzar la energía necesaria para aumentar de superficie nuestra gotita, ¿ok? Si en lugar de una mosca nosotros pusiéramos una mano o un pie o nada más nuestro dedo, ese sí sería suficiente energía para que la gotita de agua abarcara más superficie. No que abarque más volumen, pero que abarque más superficie. ¿Se entendió eso? Sí, Vale. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con el alveolo? Bueno, el alveolo, esto seguramente se los mencionaron 87 veces cuando vieron bloque uno, no importa, lo vamos a mencionar 88. Ok, los alvéolos cuando nosotros estamos en la pancita de nuestra mamá van a estar llenos de agua, ¿ok? Al momento del parto, esta agua sale y lo que tiene que entrar es aire, ¿ok? La tensión superficial, aquí por ejemplo, como nuestro alvéolo estaba lleno de agua, obviamente va a quedar aquí mojadito. ¿Qué nos dice la definición de tensión superficial? Que el agua va a querer unirse al centro del líquido. Por lo tanto, esta agua va a tener la necesidad de colapsar al alveolo y unirse al centro. ¿Cómo le hacemos para evitar que eso pase? Bueno, en este caso se va a sintetizar un componente llamado factor surfactante. El factor surfactante va a ser como una cerita, como una cera que se va a poner en los alvéolos. Ay. Esta cera se va a colocar en los alvéolos y entonces va a disminuir la tensión superficial que había aquí. Va a evitar que los alvéolos tengan la necesidad de unirse al centro, ¿ok? De unirse al centro del líquido, que es el agua de los alvéolos. Entonces, ¿cuál es la función del factor surfactante? Su función es disminuir la tensión superficial. ¿Para qué nosotros necesitamos disminuir esa tensión superficial? Para prevenir el
colapso alveolar. El colapso alveolar. ¿Se acuerdan cómo se llaman las células que sintetizan este factor surfactante? Neumocitos. Neumocitos de tipo 2. Perfecto. Neumocitos de tipo 2. ¿Alguien se acuerda en qué semana de gestación se sintetiza este factor surfactante? 28. Perfecto. Se sintetiza en la semana 28 de gestación. ¿Ok? ¿Por qué siempre les repiten este dato? Yo la verdad me acuerdo que cuando yo hice embrio bloque 3 me lo preguntaron, pero también me lo preguntaron en bioquímica y creo que también me lo preguntaron en histo. Entonces, este dato de que el factor surfactante es sintetizado por el neumocito tipo 2 en la semana 28 de gestación se los pueden preguntar en cualquier examen, incluso en segunditos se los van a volver a preguntar. Entonces, esto es importante. ¿Con esto de tensión superficial, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí, no? Todo bien. Perfecto. Vamos a nuestra siguiente característica, que es la conductividad térmica. No. Ah, ok. Ok, ¿a qué se refiere la conductividad térmica? Como su nombre lo dice, la conductividad térmica, ay, no lo subrayé, ahí está. Va a ser la capacidad del agua de transferir calor, ¿ok? Va a ser la capacidad del agua para transferir calor. Ok, la verdad esto está muy simple. ¿Cómo lo podemos relacionar? Muy fácil. No sé si ustedes han notado que en ecosistemas donde hay más cuerpos de agua, la temperatura suele ser mucho más templada. Por ejemplo, en la ciudad tenemos o sea, tampoco es como que seamos los dioses de los ríos, pero tenemos muchos ríos, tenemos algunos lagos, tenemos mucha vegetación donde hay agua y nuestro clima es mucho más templado. En zonas, por ejemplo, de la sierra, como Chihuahua, Monterrey, no sé, en zonas del norte, el clima es más árido, no tienen tantos cuerpos de agua. Esto hace que los climas sean más extremos, pero ¿por qué? Vamos a ver. Cuando nosotros nos encontramos en un ecosistema con mayor cantidad de cuerpos de agua, entonces la temperatura se va a conducir de mejor manera. La temperatura del ambiente va a ser absorbida por el agua y esta agua va a empezar a liberar esa temperatura de poco a poco, ¿ok? Además de que de poco a poco la va a poder transferir de lugar a lugar. Es decir, no todo ese calor se va a concentrar en un solo lugar. Por lo tanto, las zonas donde hay mayores cuerpos de agua o más cuerpos de agua suelen tener climas más templados. A diferencia de zonas más áridas donde hay menos cuerpos de agua, ah, menos cuerpos de agua y por lo tanto los climas suelen ser más extremos. Ok, ya con este vamos a pasar a nuestra última característica. Esta última característica es la de constante dieléctrica. Constante dieléctrica. ¿Qué es la constante dieléctrica? La constante dieléctrica va a ser la característica que nos permita saber que el agua es nuestro solvente universal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser la definición? La constante dieléctrica la vamos a definir como la capacidad del agua de separar iones por cargas. De separar iones según sus cargas. ¿Qué nos va a permitir esta definición? Nos va a permitir definir el agua como el solvente universal. ¿Cuál va a ser el ejemplo? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio. El cloruro de sodio es lo que nosotros conocemos como sal de mesa, ¿ok? La sal que tenemos en la cocina, la sal que conocemos, ese es el cloruro de sodio. Cuando el cloruro de sodio entra en contacto con el agua, entonces el agua va a separar las cargas del sodio, que son cargas positivas, y las cargas del cloro, que son cargas negativas. Las va a separar y por lo tanto va a disolver ese cloruro de sodio. La sal como la conocemos ya no se va a encontrar igual, ya va a estar completamente disuelta en el agua. ¿Por qué? Porque el agua va a separar el compuesto por cargas y lo va a rodear.
La sal, que, bueno, el sodio más bien, que tenía una carga positiva, va a ser rodeada por agua. Y el cloro, que también que tenía una carga negativa, también va a ser rodeada por agua. De esta forma, nuestro granito de sal, nuestro cloruro de sodio, habrá estado completamente disuelto. A eso se refiere con que el agua es el solvente universal, porque va a tener una constante dieléctrica muy alta, es decir, va a tener una alta capacidad de separar iones según sus cargas. Con esto terminamos las características físico-químicas del agua. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Ok, entonces vamos a pasar a los compartimentos líquidos, ¿ok? Es decir, ya sabemos nosotros que tenemos agua en todos lados, les decía, en vasos sanguíneos, en las células, en el intersticio, en todos lados tenemos agua. Pero vamos a ver qué porcentaje de toda nuestra agua se encuentra en qué compartimento. Cuando ustedes vean esto de ACT, estamos hablando de el agua corporal total. Agua corporal total, ¿ok? ¿Alguien sabe más o menos qué porcentaje de agua tenemos nosotros? El 60%. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. En adultos, normalmente vamos a considerar un 60% de agua. Sin embargo, esto no es constante, ¿ok? Esto es muy del libro, esto es muy para el examen. Pero esto está basado en un hombre blanco, cisgénero, de 1,70 que pese, que sea normopeso, es decir, únicamente para el objeto de estudio. Las mujeres, los niños y los ancianos vamos a tener un porcentaje de agua diferente. Las mujeres podemos llegar a tener incluso hasta un porcentaje del 50%, a veces menos. ¿Ok? A diferencia de, por ejemplo, los niños. Los niños, cuando nacen, entre más bebecitos son, mayor porcentaje de agua tienen. Los niños pueden llegar a tener hasta un porcentaje de 75% de agua. ¿A qué se debe esto? Cuando nosotros tenemos corporalidades con mayor porcentaje de grasa, eso va a disminuir nuestro porcentaje de agua. Fisiológicamente, las mujeres vamos a tener un porcentaje de grasa mayor. ¿Por qué? Porque se acumula en los senos, se acumula en la cadera, se acumula en los glúteos, etc. Nosotros, al tener mayor porcentaje de grasa, vamos a tener menor porcentaje de agua. Esto es importante, según yo, en algún examen se los preguntaron así, como ¿qué característica del cuerpo puede interferir en el porcentaje de agua? ¿Qué otra cosa? Cuando entre más vamos avejentándonos, en cuanto más vamos creciendo, va disminuyendo también nuestro porcentaje de agua. Las personas mayores suelen tener cuadros de deshidratación o fisiológicamente van a tener porcentajes de agua mucho menores a las de nosotros jóvenes, ¿ok? A mayor edad, entonces, menor porcentaje de agua, ¿ok? Entonces, ¿con base en qué tenemos estos porcentajes? Esto lo consideramos sabiendo que el 100% que nuestro cuerpo es el 100%, ¿ok? Aquí este monito representa a nuestro cuerpo y sabemos que el cuerpo completo es el 100%. El cuerpo completo es el 100% y el agua va a abarcar un porcentaje del 60%. Cuando nosotros querramos calcular este 60%, muy fácil, vamos a multiplicar 0,6 por el total de kilogramos. Si alguien pesa, es un ejemplo muy burdo, si alguien pesa 100 kilos, va a tener 60 litros de agua. Así, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es sacar el 60% del total de kilogramos de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo está distribuida esta agua? Aquí vamos a tener nosotros una célula, ¿ok? Cada célula de nuestro cuerpo va a tener líquido intracelular. A diferencia de lo que ustedes creerían, yo, por ejemplo, si me preguntaran, yo pensaría que hay más agua en las venas, pero resulta que no, o en los vasitos sanguíneos. Resulta que no. El espacio de donde hay mayor cantidad de agua es en el líquido intracelular. El líquido intracelular abarca aproximadamente el 40% del 100% de nuestro peso, ¿ok? Es decir, 100% es todo nuestro peso, 60% es toda el agua que tenemos y de esa agua, el 40% se refiere al líquido intracelular. ¿Cómo lo podemos calcular? Multiplicando 0,4 por el total de kilogramos. Ok, entonces, esto es en el líquido intracelular.
¿Qué pasa con todo lo demás que hay afuera de las células? A esto le llamamos el líquido extracelular. Si en total teníamos un 60% de agua y de este 60, 40 es intracelular, ¿qué porcentaje creen ustedes que haya en el líquido extracelular? El 20. Perfecto. El líquido extracelular va a representar el 20% del agua corporal total, ¿ok? El 20% de nuestro peso en agua. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Multiplicando 0,2 por el total de kilogramos. Pero afuera de las células tenemos un mundo, tenemos muchos órganos, tenemos ahora sí vasos sanguíneos, tenemos muchos compartimentos donde esta agua puede estar acumulada. Entonces, este 20% no es suficiente con decir que está extracelular. Lo que tenemos que ver es exactamente dónde está guardado. El lugar donde hay más agua de este 20% es el intersticio. Ustedes tal vez se están preguntando qué es el intersticio porque yo tampoco entendía. Hay muchas cosas de las que les hago aclaraciones. Esperen, intersticio. Porque yo recuerdo que cuando yo lo vi no le entendía o no se me hacía súper claro. Entonces muchas veces por eso soy muy repetitiva con algunos conceptos. Si a ustedes se les hace súper fácil, está bien. Si tienen duda con otra cosa, también díganmelo para también repetirlo. Entonces, el líquido extracelular es el 20% de nuestro peso total. De este 20%, el intersticio va a abarcar un 15%. Es decir, para calcularlo, tenemos dos formas. Podemos multiplicar 0,15 por el total de kilogramos o podemos multiplicar el líquido extracelular por 0,75. ¿Ok? Entonces, del líquido extracelular, que era el 20%, 15 se ubicó en el intersticio. ¿Dónde va a estar el otro 5%? En el plasma, es decir, en los vasos sanguíneos. En el plasma. El plasma va a representar el 5% de nuestro peso total. Por lo tanto, lo vamos a calcular multiplicando 0,05%, 0,05 por el número de kilogramos. O la otra forma, multiplicando el líquido extracelular por 0,25. ¿Se entendió bien esto? El 100% es todo lo que pesamos. De este 100%, el 60% es agua. De ese 60%, el 40% está dentro de nuestras células. El resto, el otro 20%, está fuera de las células. ¿Pero dónde es fuera de las células? Bueno, 2/3 partes, o lo que se refiere al intersticio, el 15%, se va a encontrar en... Bueno, el 15% se va a encontrar en el intersticio. ¿Dónde es el intersticio? Ah, ni les dije. ¿Dónde es el intersticio? El intersticio le llaman normalmente el intersticio a los lugares virtuales. ¿Alguien sabe qué es un espacio virtual? ¿Se los dijeron en Anato de casualidad? No pasa nada. Un espacio virtual es aquel espacio que solo existen organismos vivos, como cuál, por ejemplo, la separación entre la pleura y los pulmones está llena de agua. Esta agua forma parte del intersticio. Esta agua únicamente está en organismos vivos. Cuando el organismo perece o cuando el organismo fallece, este espacio ya no existe. A eso se refiere con espacios virtuales, ¿ok? En todos estos espacios donde no necesariamente el agua está en los vasos ni en el líquido intracelular, a eso se le llama el intersticio. El otro 5%, que es el espacio más pequeñito, va a ser ahora sí el plasma, la sangre que corre por nuestros vasos sanguíneos. Ahora, solo para que quede mucho más claro, vamos a hacer aquí una pequeña grafiquita en un diagrama. Entonces, vamos a suponer que esto es el 100%, ¿ok? En un diagrama de pastel, esto es el 100%. Este es todo nuestro peso. De todo nuestro peso, el 60, ay, espérenme, el 60 va a ser agua. Entonces, todo esto, que es el 60%, se refiere al agua corporal total. De este 60%, el 40% es líquido intracelular. El 40%, que es más o menos así. Esto se refiere al líquido intracelular.
De lo que nos queda, que es un 20, el 15%, el 15% va a ser de intersticio. Intersticio. Y el último 5%, que va a ser este de acá, va a estar ocupado por el plasma. A todo este compartimento, que es el 20%, a todo ese compartimento vamos a llamarle líquido extracelular. ¿Se entendió bien esta grafiquita? ¿Se entendió bien cómo está dividida el agua? ¿Dónde está guardada? ¿En qué compartimentos? Sí, ¿no? ¿Quieren que repita algo? Ustedes díganme. Todo bien. Ok, entonces, vamos a dar 5 minutitos de descanso porque tengo el 6% de pila y me da pánico que se apague el iPad. Entonces, regresamos a las 6:05, ¿va? Ahorita de regreso vamos a ver soluciones. ¿Les parece bien? Sí, Sí, sí. Regresamos en 5 minutos. Ok, entonces vamos a la parte de soluciones. Yo sé que muchos de ustedes, para muchos de ustedes tal vez este fue su coco de bloque uno. Yo sé que muchas veces los problemas estaban confusos. Yo sí vi eso de que ni siquiera les ponían bien la respuesta, pero les tengo una buena noticia. Bueno, para empezar, aquí vamos a ver todo lo que nos pide el temario, pero les tengo una buena noticia. Y esa buena noticia es que en el extra, a lo mucho, van a venir 4 problemas, ¿ok? No sé cuántas preguntas vayan a hacer este año. Creo que el año pasado fueron 100. mm, pero de esas 100 a lo mucho 4 van a ser problemas. Y no nada más eso, sino que los problemas van a ser muy sencillos, ¿ok? ¿Qué tiene el extra? El extra es mucho más fácil en cuanto a la redacción de las preguntas y las respuestas que te proponen, pero puede ser un poquito más complejo porque en el extra realmente las preguntas son para ver si le entendiste, ¿ok? No son de conceptos, no son tan rebuscadas, pero son para ver si le entendiste. Entonces, ¿qué les recomiendo yo con soluciones? Vamos a ver un ejemplo de cada tipo de problema y entonces les puse una fórmula. Yo les recomiendo que solo se aprendan la fórmula. Obviamente que practiquen con estos o que si acaso practiquen con algunos otros problemas, pero denle más peso al resto de los bloques, al resto de los temas y de soluciones, solo apréndanse la fórmula, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser una solución? Sí, sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo definimos una solución? Una solución va a ser una mezcla homogénea de ay, de dos o más sustancias, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de una solución, vamos a tener a dos agentes. Vamos a tener un soluto y un solvente. Para fines de química, esto podría complicarse como cuanto ustedes quisieran. Para fines de medicina, el solvente es el agua. Fin. ¿Ok? Solvente, agua, soluto, lo que le echas. Así acuérdense, no necesitan más. ¿Ok? Una solución va a ser una mezcla entre el soluto y el solvente, donde el solvente casi siempre, el 99% de las veces, va a ser el agua. ¿Ok? Para esto nos pide nuestro temario que entendamos primero qué es un equivalente químico. Nuestro temario nos pide que nosotros sepamos qué es un equivalente químico. Para saber nosotros qué es un equivalente químico, también vamos a tener dos definiciones. Vamos a ver que el equivalente químico es la cantidad de sustancia que, la primera definición es que reaccione con un mol de iones de hidrógeno, que reaccione con un mol de iones de hidrógeno o que done o acepte un mol de electrones. Vamos a escribirlo y ahorita les explico a qué nos referimos. También va a ser un equivalente químico, va a ser la cantidad de sustancia que puede donar
o aceptar un mol de electrones. O acepte un mol de electrones. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a poner un ejemplo. Déjenme cambio el colorcito de las paletas. Una disculpa si de repente suenan ladridos. Está aquí mi perrita y no sé por qué se puso nerviosa de repente. Espérenme. Ahí está. Ok, vamos a entender esto con un ejemplo. Nuestro ejemplo va a ser el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se dibuja así. Cuando el ácido clorhídrico entra en contacto con el agua, puede aceptar o puede donar un protón. Este ácido clorhídrico de este ácido clorhídrico, uno de sus hidrógenos, el único que tiene la capacidad de donarse o aceptar otro, ¿ok? En eso consiste un equivalente. Va a ser la cantidad de sustancia que pueda reaccionar en una solución. En el caso del ácido clorhídrico, entonces estaríamos hablando de que equivale a un mol de hidrógeno o lo que es lo mismo, a un equivalente. Estoy tratando de ir literal en el orden del programa, entonces esto está un poquito, el orden está un poquito raro porque del equivalente químico nos saltamos a solución porcentual, ¿ok? Vamos a ver qué es una solución porcentual. Cuando nosotros hablamos de soluciones porcentuales, normalmente tenemos dos ejemplos. En algunos problemas nos pueden decir que es una solución peso-volumen, o en otras nos pueden decir que es una solución volumen-volumen. ¿A qué se refiere esto? Cuando nos hablan de una solución en porcentaje peso-volumen, nos están diciendo que tenemos una solución, vamos a decir que es esto, y nos están preguntando cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de una solución. Vamos a suponer que esto son 100 mililitros de la solución. Esto era agua y a esta agua le echamos azúcar, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una solución peso-volumen, queremos saber cuántos gramos de azúcar le echamos a estos 100 mililitros de solución, ¿ok? Ay, cuando hablamos de peso-volumen, queremos saber cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de solución. Si en cambio nosotros nos dicen que es una solución volumen-volumen, entonces estamos hablando de solo líquidos. Estamos diciendo que en esta solución, que era de 100 mililitros, le echamos, por ejemplo, no sé, esto era agua y, a ver, dígame un líquido que se le eche al agua. Bueno, mezclamos agua con agua de limón. Por ejemplo, hoy estamos haciendo agua de limón. Aquí tenemos agua y queremos saber cuántos mililitros de jugo de limón le echamos a nuestra solución. Entonces, en una solución porcentual volumen-volumen, queremos saber cuántos mililitros de soluto hay en 100 mililitros de solución, ¿ok? Si nos dicen peso, volumen, queremos saber cuánta azúcar le echamos al agua. Si nos dice volumen, volumen, queremos saber cuánto jugo le echamos al agua. Es decir, aquí estamos hablando de un sólido y un líquido, y aquí estamos hablando de puros líquidos. Entonces, aquí les puse un problemita. A ver, Yoshi y Nicole. ¿Cómo te gusta que te digan, Yoshi o Nicole? Cualquiera de las dos está bien. Ok, ¿nos ayudas? Tipi. Va, ¿quieres leer este problemita? Eh, necesitamos preparar 300 mililitros de una solución de eh, Hidróxido de sodio. hidróxido de sodio al 5% y su peso molecular es de 40 gramos. Muy bien. ¿Tienes alguna idea de qué haríamos en este caso? Si no, no pasa nada. Podemos ir. ¿Qué prefieres que vayamos juntas? Sería una solución porcentual Ajá, peso-volumen, ¿no? ajá. Muy bien, muy bien. Ok. Porque, ay, Sí, perdón.
No, no, continúa, continúa. Bueno, no sé, es que nos están dando los gramos Ajá. con el peso molecular. Entonces, no sé si estoy mal, pero sería el 40 por 300 mililitros. No, mira, muchas veces en los problemas nos van a poner estos datos que son un poco innecesarios. Me gustó tu lógica de que si nos están diciendo aquí gramos es peso y estás en todo lo correcto. Sin embargo, realmente no necesitamos este dato. ¿Por qué? Vamos a organizar. En los problemas a veces cuando no sepan qué hacer, empiecen por organizar sus datos, ¿ok? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que tenemos que preparar una solución, es decir, aquí en nuestro botecito vamos a tener una solución que tenga 300 mililitros, ¿ok? De esos 300 mililitros, el 5% tiene que ser de hidróxido de sodio. Entonces, vamos a tener una solución de 300 mililitros, que va a ser nuestro 100%, y necesitamos que nuestra solución tenga un 5% de hidróxido de sodio. Estos son nuestros datos, ¿está bien? ¿Vamos bien hasta aquí, Josh? Sí, sí. Ok. Realmente aquí solo nos dice, y normalmente estos problemas pueden ser abstractos de esta forma, solo dice preparar. Realmente no te están haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que puedes responder si te están diciendo preparar? Vamos a poner cuánto de qué ingredientes vamos a poner, ¿ok? De este 100%, esta es nuestra solución completa y este es el 100%. Este 100% van a ser 300 mililitros. Necesitamos saber cuántos de estos 300 mililitros van a ser de soluto, que va a ser hidróxido de sodio, y cuántos van a ser de solvente. Vamos a empezar por el soluto. ¿Cómo calcularías el soluto, Yoshi? Con una regla de tres. Perfecto. ¿Y cómo sería esa regla de tres? 300 por 5 entre 100. Perfecto. ¿Puedes hacerlo y me dices cuánto da? 15. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que vamos a necesitar 15 gramos de hidróxido de sodio. Si entonces nuestro 100% son 300 mililitros y de estos 300 mililitros, 15 gramos son de hidróxido de sodio, ¿cuánto necesitaríamos echarle de agua? Lo único que tenemos que hacer es restar. Nosotros teníamos 300 mililitros y le vamos a restar los 15 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuánto nos queda cuánto nos queda para echarle de agua? 285 mililitros. Perfecto. 285 mililitros de agua. Si a nosotros en el problema nos dicen preparar, entonces nos están preguntando cuánto de soluto y cuánto de solvente. Esta sería la respuesta que en total nos daría la solución inicial de 300 mililitros. ¿Hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Todos lo entendimos? Sí, Ok, oigan, denme un segundo porque no sé si escuchan a mi perra, pero quiere salir, quiere salir a ladrar. Denme un segundo, voy a cerrarle la puerta. Digo, voy a abrirle la puerta más bien. Esperen, voy a abrirle la puerta de mi casa al patio, ¿eh? No crean que la voy a sacar de mi casa. Denme un segundo. Listo, ya le abrí para que pueda salir a ladrar libremente. Ok, entonces vamos a pasar con nuestro siguiente tipo de problema. Nuestro siguiente tipo de problema van a ser los problemas de una solución molar. ¿Ok? Para entender cómo resolver una solución molar, primero tenemos que saber qué es la molaridad. La molaridad como tal van a ser la cantidad de moles en un litro, ¿ok? ¿Qué es un mol?
No sé si ustedes recuerdan por ahí de sus conocimientos de la prepa, que está este número de abogado, no me acuerdo cómo se dice, pero está este número, ¿ok? Este número básicamente es un conjunto de partículas. Así como en un año hay 365 días, en un lustro hay 5 años, en un siglo hay 100 años, en un mol va a haber 6,2 por 10 a la 23 partículas, ¿ok? A eso se refiere el número de Avogadro. Es la forma de acumular 6,02 por 10 a la 23 número de partículas. Nosotros queremos saber cuántos de estos grupos hay en un litro de agua. Para esto vamos a tener esta fórmula. ¿Cómo es la fórmula? La molaridad va a ser igual al número de gramos por 1.000 mililitros entre el peso molecular por el volumen. Y aquí tenemos un ejemplo. A ver, Vanessa, ¿estás aquí? Sí, ¿Nos ayudas? sí, Va. ¿Nos ayudas primero a leer el problema y luego a decirnos qué harías? sí. Dice, molaridad de una solución con 20 gramos de cloruro de sodio disueltos en 500 mililitros de agua. Peso molecular 58,44 gramos sobre mol. Perfecto. Justo sí se me había pasado el puntito. ¿Tú qué harías? Ah, pues los gramos ya los tenemos, ¿no? Están los Ah, 20 gramos. Em, ¿te parece si empezamos a despejar tenemos, esta fórmula? ajá, lo que iba a decir que había que hacer un despeje. Ok, entonces la molaridad es igual. Ahora sí dime qué voy poniendo. De, Vas bien, vas bien. Solo bebe diciendo literal qué va arriba y qué va abajo. pues los gramos irían arriba. Ajá. De 58,44 gramos. No, no, no. Este es el peso molecular. En Ah, un... sí, cierto. Sí, sí, Ajá, sí, los 20 gramos, perdón. perfecto. No, está bien, está Sí. bien. Ok, 20 gramos Ajá. por... Sígueme diciendo. Por los 1000 mililitros. Ajá, Y sería dividirlo entre 58,44. perfecto. 58,44. Ajá. Por los 500 mililitros. Perfecto. Muy bien. Y una vez que realizamos esta operación, ¿qué nos da arriba? Am, son 20,000. Muy bien. ¿Y abajo? Ah, la voy a hacer. Tipi. Ah, me dio 29,220. Perfecto. 29.220. Y una vez que hacemos esta división, ¿cuánto nos da? 0,67. Ok, 0,67. Y Así. la forma correcta de escribirlo es, hay una molaridad de 0,67 moles Moles. por litro. ¿Ok? Sí, ¿Todos entendimos bien cómo hacer o cómo resolver una solución molar? Sí, ¿no? ¿Quieren que repita algo? Todo bien. Ok. A ver, Sofía, ¿estás aquí? Sí. Perfecto. Ah, no, espérame, todavía no. Ahorita te vuelvo a decir. Vamos a ver lo siguiente, se me fue la onda. Ok, el siguiente de nuestros problemas va a ser una solución osmolar. Una solución osmolar. ¿Ok? ¿Qué va a ser una solución osmolar? En una solución osmolar vamos a buscar el número de osmoles en un litro. ¿Ok? ¿Qué es un osmol? Un osmol se refiere al número de partículas cargadas en una solución. Ya vimos que en la molaridad, por ejemplo, podemos ver cuántas partículas hay en total. Es decir, por ejemplo, tenemos una canasta y aquí hay un chorro de partículas.
En la molaridad nosotros queremos saber cuántas partículas hay. En la molaridad nosotros decimos hay 3, 6, 7, 8, 9 partículas. En la osmolaridad solamente nos importa cuántas partículas cargadas hay. Es decir, solo nos importaría 1, 2, 3, que hay 4 osmoles. A eso se refiere, ¿ok? Molaridad es el total de partículas, osmolaridad es cuántas partículas cargadas hay. Entonces, ¿qué es un osmol? Va a ser el número de partículas cargadas en una solución. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Bueno, la osmolaridad se va a calcular multiplicando la molaridad por el número de osmoles. Yo sé que suena redundante, pero vamos a ver un ejemplo. En el caso del cloruro de sodio, ya sabíamos que el sodio, por ejemplo, tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa. En este caso, tenemos dos partículas cargadas, una con carga positiva y una con carga negativa. Pero ya que tenemos dos partículas cargadas, entonces aquí estamos hablando de dos osmoles. En el caso, por ejemplo, de la glucosa, y esto es importante porque probablemente les pongan algún problema con glucosa, algo que tienen que saber es que la glucosa no se disocia, ¿ok? La glucosa al contacto con el agua no se separa. Por lo tanto, la glucosa siempre va a actuar como un solo osmol. ¿Cómo se pueden acordar de esto? Yo lo pienso así. Cuando toman, por ejemplo, una limonada o un agua de limón que tiene mucho azúcar, conforme pasa el tiempo, el azúcar se va a sentar hasta abajo. Entonces, toman el agua, pero hasta abajo sigue el azúcar ahí, pues intacta. En cambio, si al agua le echan sal, la sal sí se va a disolver. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio se separa por cargas. En cambio, la glucosa, al no disociarse, se va a quedar ahí asentada. Así me acuerdo yo, ¿ok? Entonces, qué es un osmol? Va a ser el número de partículas cargadas en una solución, ¿ok? Que en el caso del cloruro de sodio vamos a hablar de dos osmoles porque tenemos dos partículas con carga, y en el caso de la glucosa vamos a hablar de un solo osmol. Ahora sí, aquí tenemos un problema. Sofía, ahora sí estás aquí. Sí, aquí estoy. ¿Nos ayudas? Va, ¿quieres leerlo? Y vamos haciéndolo. Se tiene una solución que contiene 5% de glucosa y 2 de cloruro de sodio. Calcula la osmolaridad. El peso molecular de la glucosa es de 180 y el peso molecular de cloruro de sodio es de 58,44. Perfecto, ¿y tú qué harías? ¿Cómo lo empezarías a hacer? Ah, También se vale decir no sé y no pasa nada y aquí lo hacemos todos juntos. ¿Quieres que te ayude con el principio? sí, por favor. Ok, entonces yo les decía que para calcular la osmolaridad, la fórmula era molaridad por el número de osmoles, ¿ok? Ya que nosotros sabemos esta fórmula, entonces vamos a ver qué necesitamos. Tenemos la molaridad. ¿Alguien respóndame? No. Muy bien, no tenemos la molaridad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar esta molaridad. Como tenemos dos componentes, entonces tenemos que sacar la molaridad de los dos. Por un lado, vamos a empezar con la molaridad de la glucosa y por el otro lado vamos a ver la molaridad del cloruro de sodio. Em, Sofía, ¿me ayudas a seguir con la de la glucosa? Sí, Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a calcular la molaridad de la glucosa, ¿ok? Primero vamos a ver los datos. ¿Sabe qué nos dice el problema? Nos dice que en nuestra solución hay 5% de glucosa. Esto quiere decir que hay 5 gramos de glucosa en 100 mililitros. Con estos datos ya podemos sacar la molaridad. ¿Te acuerdas, Sofía, de cómo era la fórmula? es gramos Ajá, por mil mililitros ajá. entre peso molecular por el volumen. Perfecto. Entonces veme diciendo qué pongo arriba y qué pongo abajo, ¿va? Tú veme dictando y yo escribo. Sería 5 gramos Ujú. por 1000
Ajá, entre el peso molecular, que es de 180, perfecto. y el volumen sería de 5. No. Si nuestra solución aquí es peso, volumen, ¿de cuánto sería el volumen? Sabiendo que el peso son los 5 gramos que le echamos a nuestra solución. ¿Alguien sabe? 100 mililitros, ¿no? Perfecto. En este caso, cuando nosotros nos hablan de una solución porcentual, entonces vamos a dar por hecho que estamos hablando de un volumen de 100 mililitros, ¿ok? Vamos a dar por hecho que aquí en este vaso es el 100%, vamos a asumir que hay 100 mililitros. De estos 100 mililitros, 5 gramos van a ser de glucosa. Cuando nos hablen en porcentajes, vamos a asumir que la cantidad que les diga va a estar en 100 mililitros. Entonces aquí sería 180 por 100 mililitros. ¿Alguien que haga la operación me dice cuánto da en total ya? 0.27. Perfecto. 0.27. Entonces, ya que tenemos la molaridad, ahora sí podemos continuar con nuestra fórmula de acá. Entonces, ¿cuántos osmoles representa la glucosa? ¿Se acuerdan? 1. Per- 1. Perfecto. Entonces sería 0.27, que es la molaridad, por el número de osmoles, que es 1. Eso quiere decir que nosotros, por la glucosa, tenemos una osmolaridad de 0.27. Como dato extra, a veces en los exámenes les pueden preguntar en lugar de osmoles, los miliosmoles. Lo único que tienen que hacer es multiplicar por 1000. Entonces, en osmoles tenemos 0.17, que en miliosmoles representa 270. ¿Se entendió cómo sacamos este de glucosa? Sí. Ok. Liz, ¿estás aquí? Sí. Liz, ¿nos ayudas a sacar la osmolaridad del cloruro de sodio? Sí. Va, entonces, si nos dicen que el cloruro de sodio está al 2%, ¿qué quiere decir eso? Son 2 gramos Ajá, y sobre 100 mililitros. perfecto. Tenemos que sacar la molaridad primero. ¿Me dices qué pongo arriba y qué pongo abajo? Sí, sería 2 gramos por 1000. Ajá, Luego sería entre 58.44 muy bien, 58.44. Ajá, por 100. perfecto. ¿Puedes hacer la operación completa y me dices cuánto da? Sí. Igual si alguien la tiene me puede decir, ¿eh? 0.34. Perfecto. 0.34. Ok, ya con esto podemos calcular la osmolaridad correspondiente al cloruro de sodio. ¿Cuánto multiplicaríamos, Liz? Sería 0.34 por ¿Ah? 1. Vamos a ver, es por el número de osmoles. El cloruro de sodio, quedamos que los osmoles es la cantidad de... Por 2. Perfecto, perfecto. 0.34 por 12. ¿Eso cuánto nos da? 0.68. ¿0. Cuánto? 68. Perfecto. Y si hablamos de miliosmoles, nada más es 680. Muy bien.
Ya que tenemos la osmolaridad correspondiente a la glucosa y al cloruro de sodio, lo único que tenemos que hacer es sumarlo. ¿Por qué? Porque aquí nos están pidiendo la osmolaridad de la solución completa. Entonces, vamos a sumar nuestra osmolaridad número 1, que era 0.27, más nuestra osmolaridad número 2, que era 0.68. ¿Alguien sabe cuánto es? ¿Alguien que haga la suma y me diga? Bueno, haciéndolo. 0.95. 0.95. Sí, perfecto. 0.95 osmoles por litro. O lo que es lo mismo a 950 miliosmoles por litro. ¿Hay alguna duda con esto del cálculo de la osmolaridad? Yo sé que estuvo un poquito más largo, pero espero que se haya entendido. ¿Se entendió bien? Sí. Ok. ¿Hay alguien que tenga cualquier duda? Nos podemos regresar, no pasa nada. ¿No? ¿Todos vamos bien? Igual si les da penita preguntar ahorita, sí me pueden mandar mensaje al rato. Nada más les digo, está más padre como en vivo para que todos puedan. Tal vez alguien también tiene la duda y no pregunta. Entonces, vamos a pasar a la solución normal. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que es una solución normal. Hace rato les decía que estoy siguiéndolo tal cual el temario, pero que está un poquito revuelto y es porque aquí es donde por fin ya necesitamos lo de los equivalentes. ¿Qué es lo que buscamos en una solución normal? Vamos a buscar el número de equivalentes de soluto en un litro de solución. Si se acuerdan, yo les decía, un equivalente es la cantidad de sustancia que puede interactuar con un hidrógeno o en general con un electrón en una reacción, ¿ok? Aquí vamos a tener varias fórmulas. ¿Por qué? Porque dependiendo del problema nos pueden dar datos diferentes. Entonces, la normalidad se va a calcular con el número de gramos multiplicado por 1000 mililitros entre el peso equivalente por el volumen. Espérame, ya. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? El peso equivalente se va a calcular con el peso molecular entre el número de equivalentes. Si nosotros ya tenemos la molaridad, entonces podemos abreviarnos este camino, podemos hacer el camino mucho más corto. Podemos decir que la normalidad es igual a la molaridad por el número de equivalentes. O podemos decir que la molaridad es igual a la normalidad entre el número de equivalentes. Si les soy honesta, no quiero que, o sea, no les estoy diciendo que esto no sea importante, pero yo no creo que les pongan cosas, de verdad, los problemas en el extra suelen ser mucho más fáciles. Honestamente, en bioquímica lo que más pesa es integración de metabolismo y fármacos, ¿ok? Entonces, de problemas no creo que les pregunten tanto. De todas formas, yo se los doy, denle una revisada, pero no creo que les vengan problemas como súper complicados. Igual vamos a ver. Vamos a ver ejemplos de cómo identificar cuáles son o cuántos equivalentes hay en algunos compuestos, ¿ok? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. En este primer caso, vamos a estar hablando de dos equivalentes. ¿Por qué? Cuando este compuesto se disocia en agua, puede irse un hidrógeno y un y un grupo sulfidrilo, ¿ok? Se puede ir uno de este lado, así, y otro de este lado. Cuando esto puede pasar, es decir, que estos hidrógenos, tenemos dos hidrógenos que se pueden separar, dos hidrógenos que pueden reaccionar, esto significa que vamos a tener dos equivalentes. En el caso del hidróxido de calcio, también vamos a tener dos hidrógenos, o en este caso dos hidroxilos que pueden reaccionar. En este caso también vamos a tener dos equivalentes. En el caso del calcio, el calcio tiene dos valencias y en ese caso el calcio puede interactuar con dos moléculas. El calcio también va a va a significar dos equivalentes.
Eso es lo único que realmente tienen que saber. Vamos a ver cómo calculamos un problema. A ver, Rogelio, ¿estás aquí? Sí, ¿Nos ayudas? sí, claro. Va, ¿me ayudas a leer el problema? Y luego me dices qué harías. Calcula la normalidad de una solución de hidróxido de sodio de 1.5 molar. Pues aquí es muy fácil, nada más sería que la normalidad va a ser igual a 1.5 por 1, que es el número de equivalentes, porque nada más hay un grupo hidroxilo. Ujú. Entonces la normalidad quedaría igual como 1.5. Perfecto, muy bien, lo vamos a escribir, pero tal cual, eso es lo que tienes que hacer. Muy bien, como aquí ya nos están dando la molaridad, entonces estamos viendo que podemos tomar el camino más sencillo, ¿ok? Entonces ya sabemos que la molaridad es igual, perdón, ya sabemos que la normalidad es igual a la molaridad entre el número de equivalentes. El hidróxido de sodio, pero sí, el hidróxido de sodio tiene un equivalente, como Rogelio lo dijo, porque tiene un hidroxilo que puede reaccionar con otra sustancia. Entonces, la normalidad la calcularíamos como 1.5 molar por 1, que es el número de equivalentes. Al final nos daría una normalidad de 1.5 equivalentes. ¿Hay alguna duda con esto? Espero que no. No. Ok. No. Muy bien, me voy a tratar de ir un poquitito más rápido porque la idea era que termináramos a las 7 en punto para que descansaran de 7 a 8. Entonces voy a tratar de irme más rápido para no comernos tiempo, ¿ok? Entonces, el último de nuestros problemas va a ser el de diluciones, ¿ok? Cuando nosotros tenemos problemas de diluciones, nos quieren que sepamos, lo que quieren saber es que nosotros sepamos cómo crear soluciones nuevas a partir de una viejita. Es decir, que juguemos con esto de las concentraciones y los volúmenes. Maggie, ¿estás aquí? Sí, ¿Nos ayudas? sí. Vale, lee el problemita. Se quiere una solución de etanol al 95% y se quiere preparar 500 mililitros de una solución al 10%. Perfecto. Gracias por obviar que aquí puse una innecesaria. Gracias. Entonces vamos a empezar. En estos problemas, cuando no sepamos bien, les digo, como cuando no sepamos bien qué hacer, lo primero que vamos a hacer es organizar nuestros datos, ¿ok? Vamos a organizar, vamos a ver qué es lo que tenemos. Ok, nos dice que tenemos una solución de etanol al 95%. Esta es la solución que ya tenemos, por lo tanto, esta va a ser la solución número 1. ¿Qué este 95%, dónde lo acomodarías, Maggie? Entre estos dos. En concentración 1. Sí, perfecto. De nuestra primer solución, la primer concentración que tenemos va a ser el 95%. Luego, dice el problema. Se quiere preparar una solución, es decir, la solución 2. Se quiere preparar 500 mililitros de una solución al 10%. Estos 500 mililitros, Maggie, ¿dónde los pondrías? En el volumen de la b 2. Perfecto. El volumen que necesitamos de nuestra segunda solución son 500 mililitros. De una solución al 10%. ¿Dónde pondrías este 10%? En concentración 2. Perfecto. Entonces, ya que tenemos nuestros datos, sabemos que lo único que nos falta es nuestro primer volumen. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula nos dice que para encontrar cualquiera de estos datos, lo que tenemos que hacer es igualar la concentración 1 multiplicada por el volumen 1, y eso tiene que ser igual en proporción a la concentración 2 por el volumen 2. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entonces, si nosotros tenemos... ahí está. Nosotros tenemos 95% por el volumen que no conocemos y tiene que ser igual a 500 por 10. ¿Tú qué harías, Maggie? ¿Cómo resolverías esta ecuación?
Bueno, acuérdense que por ley. Mm, Dime. Tú. Por una regla de 3, creo. Sí podría ser por una regla de tres, pero podemos ahorrarnos el camino. Acuérdense que por reglas de signos lo primero que tenemos que hacer es multiplicar. ¿Qué multiplicación podemos hacer aquí? Esta. Entonces, si empezamos a despejar, sabemos que 95 por x va a ser igual a 5000. Este 5000 lo vamos a pasar, este 95, perdón, lo vamos a pasar para acá para despejar nuestra x. Por lo tanto, tendríamos una operación de 5000 entre 95. May, ¿la puedes hacer y me dices cuánto nos da? Sí, Va. 52.63. Perfecto. 52.63. ¿Y ese 52.63 qué es? El volumen 1. Perfecto. Y entonces, ¿qué unidad le pondríamos? ¿Qué unidad de medición? Mililitros. Perfecto. Entonces, ya en la respuesta nos podría aparecer normalmente este juego de respuestas. ¿Cuál era nuestra concentración uno, Maggie? El 95%. ¿Cuál es nuestro volumen, el volumen de nuestra primera solución? 52.63 mililitros. Perfecto. ¿Cuál es la concentración de la solución que vamos a hacer? 10%. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el volumen total? Bueno, el volumen de la segunda solución. 500 mililitros. Perfecto. ¿Todos entendimos bien cómo hacer este problemita? ¿Cómo resolver el tema de diluciones? ¿Hay alguien que tenga cualquier duda? No, todo bien. Ok. Y entonces con eso vamos a velocidad de la luz porque ya terminamos el tema de soluciones. Vamos a pasar al tema de presión osmótica, que sería nuestro último tema de ahorita, ¿ok? De bloque uno por hoy. Entonces, ¿qué nos piden saber en el tema de presión osmótica? Literal, lo primero que nos piden es saber algunas definiciones y es saber la definición entre catión y anión. Creo que se los dije en el repaso, no sé si alguien de aquí haya estado en el repaso de bloque uno, pero yo alguna vez escuché esta mnemotecnia, me dio mucha risa y siempre la pienso así. Al día de hoy, para acordarme de qué es un catión y qué es un anión, me acuerdo de esto. Y es, catión empieza con C de cabrón, perdí electrones. Anión empieza con A de a huevo, gané electrones. ¿Qué quiere decir esto? Los cationes, que fueron cabrón, perdí electrones, van a tener una carga positiva, ¿ok? En el caso de los aniones de a huevo, gané electrones, entonces van a tener una carga negativa. Eso es todo lo que tenemos que saber en cuanto a definiciones de catión y anión. Cationes son aquellos que perdieron electrones y por lo tanto tienen una carga positiva, y los aniones son aquellos que ganaron electrones y por lo tanto tienen una carga negativa. Las siguientes definiciones que tenemos que saber son la definición de electrolito y la definición de anfolito. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito va a ser una sustancia que al disolverse se puede separar por cargas, que al disolverse se puede separar por cargas. ¿Cuál es un ejemplo? Déjenme cambio otra vez la paleta de colores. Ok, ¿cuál va a ser un ejemplo? Un ejemplo va a ser el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, al momento de interactuar con el agua, entonces, ya vimos este ejemplo varias veces, se va a disociar y se va a separar por cargas. De un lado va a estar el sodio y del otro lado va a estar el cloro. Ese es un electrolito, ¿ok? Del otro lado tenemos a los anfolitos. ¿Qué son los anfolitos?
Los anfolitos van a ser moléculas que pueden ser ácidos o pueden ser bases. Pueden comportarse de las dos formas dependiendo de la solución, de la solución con la que esté interactuando. Por ejemplo, hay algunos aminoácidos, que eso lo vamos a ver en un tema más adelante, hay algunos aminoácidos que dependiendo de con quién interactúen, pueden actuar como ácidos, pueden donar electrones o pueden actuar como bases, pueden robar electrones. En los anfolitos van a ser moléculas que van a cambiar su personalidad dependiendo de con quién se junten, ¿ok? Entonces, los anfolitos van a ser moléculas que pueden comportarse, bueno, le voy a poner pueden ser, pero en realidad pueden comportarse como ácidos o como bases, dependiendo de con quién, dependiendo de la solución en la que encuentren, del solvente con el que interactúen, ¿ok? ¿Cuál es un ejemplo? Esto lo vamos a ver rápido porque en realidad vamos a tener una clase para eso, que es cuando veamos lo de puntos Switterion y todo eso. Entonces, ¿cuáles son los anfolitos principales por excelencia? Van a ser los aminoácidos. Y entonces, nosotros, ¿por qué nosotros, para qué nos importa saber todo esto? La verdad siento que esta parte es más como de conceptos que nos van a servir para irnos más rápido en las siguientes clases. ¿Por qué? Porque el primer concepto, el siguiente concepto que necesitamos es el de diferenciar qué son los compuestos polares y los compuestos apolares. Entonces, vamos a empezar averiguando qué van a ser los compuestos polares. Los compuestos polares van a ser aquellos que tengan carga. No importa si es carga positiva o carga negativa, los compuestos polares van a ser aquellos que tengan alguna carga. Si tienen alguna carga, eso quiere decir entonces que pueden ser rodeados por agua. Estas son moléculas de agua. Estas moléculas, al tener carga y poder ser rodeados por agua, entonces vamos a decir que son hidrofílicos, ¿ok? Porque el agua, cuando interactúa con estos compuestos, va a sustituir a los puentes de hidrógeno que los unían, por ejemplo, en el cloruro de sodio, aquí hay un puente de hidrógeno. Al entrar en contacto con el agua va a llegar y va a sustituir estos puentes de hidrógeno. Al final, van a rodear al sodio y van a rodear al cloro, y entonces va a actuar como solvente. En los compuestos polares, el agua sustituye los puentes de hidrógeno, ¿ok? ¿Alguien sabe qué pasa con los compuestos polares cuando se encuentran con una célula? ¿Qué pasa qué pasa si se encuentran con una membrana plasmática? ¿Alguien sabe cómo pueden interactuar? Aquí tenemos una célula con su membrana plasmática, con su doble membrana, y aquí tenemos un compuesto polar. ¿Alguien sabe si este compuesto va a poder atravesar la membrana? Según yo, No. Exacto. Los compuestos polares no pueden atravesar la membrana plasmática. No pueden, no atraviesan la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué. Vamos a continuar con lo de los compuestos apolares y ahí les explico por qué. Lo siguiente van a ser los compuestos apolares. Los compuestos apolares, por ejemplo, el aceite, por ejemplo, el alcohol, no pueden interactuar con el agua. El agua no va a poder envolver estos compuestos, a los compuestos apolares. Como no pueden interactuar con el agua, entonces le vamos a dar una característica que va a ser la característica de hidrofóbicos. Hidrofóbicos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces si nosotros, por ejemplo, echamos aceite en el agua? No es como que de plano no puedan unirse jamás o que vayan a hacer un corto o que se vaya a incendiar. Lo que va a pasar es que el agua va a intentar segregarlos, va a intentar separarse lo más posible sin interactuar con ellos. Es decir, no se va a meter con sus puentes de hidrógeno, no va a romper la molécula, únicamente los va a envolver. A esto se le llama envoltura en clatratos. Ahorita les explico más de eso. El agua va a envuelve a las superficies apolares
en clatratos. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a suponer que estamos en el kinder y somos bullies todos, ¿ok? Si estamos en un salón con 50 niños, aquí hay muchos niños, estamos en un salón con 50 niños y resulta que hay dos que nos caen mal. ¿Cómo podemos hacer para interactuar lo menos posible con estos dos niños que nos caen mal? Con lo que queremos hacer si nos caen mal es que no estén mezclados entre nosotros. Lo que queremos hacer cuando alguien nos cae mal es segregarlo. Entonces, el agua hace más o menos lo mismo. El agua, si se encuentra con moléculas apolares, lo que va a hacer es segregarlo. En el ejemplo de los niños, entonces todos vamos a estar aquí y en medio vamos a dejar a los que nos caen mal. Los vamos a rodear para que no estén dispersos. ¡Ay! Perdónenme. Para que no estén dispersos por ahí. Y eso es lo que va a hacer el agua con estos compuestos. No sé si han visto, pero por ejemplo, cuando comen un caldo de pollo que tiene mucha grasa, a veces en nuestro plato se ven así las gotitas de grasa. Esto es porque el agua está envolviendo a los compuestos apolares en clatratos. ¿Por qué? Porque no pueden interactuar con ellos y entonces no puede, este aceite no puede estar viajando ahí por todo el agua. Entonces, ¿saben qué característica tienen los compuestos apolares en relación a la membrana celular? ¿Puede o no puede atravesarla? Sí puede. Perfecto. Los compuestos apolares sí pueden atravesar la membrana. Sí pueden atravesar la membrana plasmática. Ok. ¿Cómo están formados estos clatratos? Cómo está formada esta envoltura en la que nosotros segregamos a los compuestos apolares? Bueno, normalmente vamos a hacer una envoltura, ay, perdónenme, una envoltura de fosfolípidos, ¿ok? Un fosfolípido se ve más o menos así. Seguramente lo vieron durante su año. Este es un fosfolípido. Los fosfolípidos van a tener una característica de ser anfipáticos. ¿Alguien sabe qué significa que los fosfolípidos sean anfipáticos? Que tienen una carga, bueno, que tienen una cabeza polar y una no polar. Perfecto. Los fosfolípidos van a tener una cabeza polar y dos colitas apolares. Entonces, estos clatratos donde vamos a nosotros encerrar lo que no queremos van a estar conformados por fosfolípidos. Las cabecitas de los fosfolípidos sí van a poder estar en contacto con el agua y las colitas apolares únicamente van a estar en contacto con el compuesto apolar. Cuando esta capita está formada por una sola línea de fosfolípidos, entonces estamos hablando de una micela. ¿Han escuchado, ustedes han usado alguna vez agua micelar? ¿Han visto el agua micelar? Sí. Ok. Esta agua micelar justamente lo que está haciendo es tomar la mugre que nosotros tenemos en la piel, esta, como la grasita, la mugre que podamos tener, y envolverla en micelas, envolverla en clatratos que son micelas. De esta forma la retira de nuestra piel. Cuando esta capita está hecha de una sola capa de fosfolípidos, se les llama micelas. En cambio, cuando la capa está hecha de dos líneas de fosfolípidos, es decir, algo así, entonces estamos hablando de una membrana. ¿Dónde estamos hablando de una membrana? En las células, por ejemplo. Las células en su exterior tienen una membrana plasmática que es una bicapa de fosfolípidos. Entonces, acuérdense, cuando el clatrato está hecho de una sola línea de fosfolípidos, se le llama micela. Cuando el clatrato está hecho de dos líneas de fosfolípidos, se le llama membrana. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, ya casi terminamos, se los prometo. Por ahorita, para que descansen. Vamos a ver la distribución de los electrolitos, ¿ok? Aquí meramente les voy a dar los datos, pero es importante que ustedes lo escriban. Y estos, eso sí o sí, van aprendidos al extra, ¿ok? Muchas de las respuestas pueden ser súper simples, pero tienen sí o sí que saberse esta distribución. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos que se tienen que llevar de memoria, 10 números. Yo sé que ustedes han memorizado muchas más cosas en su vida, entonces
no va a ser problema, pero de aquí al examen, todos los días ustedes repiten todos estos datos, ¿ok? Entonces, ¿qué cantidad o qué concentración, qué concentración de sodio va a haber en el plasma? En el plasma va a haber una concentración de 135 a 145 milimoles por cada litro de sangre. Va en el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula, vamos a tener una concentración de 14 milimoles por litro. En el caso del potasio, en el plasma, es decir, en la sangre, en el líquido extracelular, en el plasma, vamos a tener una concentración de 3.5 a 5 milimolar por litro. En el líquido intracelular, vamos a tenerlo al revés, que es 140 milimoles por litro. Eso en el caso de los cationes. En el caso de los aniones va a ser similar. En el plasma vamos a tener una concentración de 95 a 105 milimoles por litro de cloro y en el líquido intracelular de 4 milimoles por litro en el líquido intracelular. En el caso del bicarbonato, y este yo creo que es el más importante, no que los demás no importen, pero esto lo vamos a usar en todos los bloques. En el caso del bicarbonato, en el plasma vamos a tener una concentración de más o menos de 22 a 28 miliequivalentes por litro. En el líquido intracelular vamos a tener una concentración de 10 miliequivalentes por litro. Y en el caso de los fosfatos, en el plasma vamos a tener una concentración de 2 milimolar por litro y en el líquido intracelular 11 miliequivalentes por litro. ¿Ok? De aquí yo creo que no hay preguntas, realmente solo son datos que se tienen que aprender. Dependiendo de la bibliografía y dependiendo de sus doctores, dependiendo de muchas cosas, estos datos pueden variar algunas unidades. Esto lo saqué yo de la bibliografía básica y del sílabus, entonces pueden tener la confianza de aprendérselo así tal cual. Ya por último, vamos a ver el tema de osmolaridad plasmática, ¿ok? Espero no tardarme más de 10 minutos para que tengan, les digo, para que tengan una horita para descansar. Entonces, ¿qué es lo...? Ay, otra vez, perdónenme. ¿Qué es la osmolaridad plasmática? En nuestro torrente sanguíneo, en nuestros vasos, vamos a tener... Ahí está. Vamos a tener muchas moléculas por ahí andando. Vamos a tener, por ejemplo, eritrocitos, vamos a tener algunas proteínas con carga negativa, vamos a tener glucosa y podemos tener, por ejemplo, urea. Tenemos muchos compuestos en la sangre. Esta osmolaridad siempre tiene que estar estable, ¿ok? Necesitamos que la osmolaridad en el plasma sea similar a la osmolaridad intracelular. ¿Por qué? Porque cuando la osmolaridad está igual en ambos lados, entonces estamos en un estado de equilibrio. Cuando la osmolaridad falla, entonces el agua va a moverse. Alguien estaba viendo que en su temario no les piden como tal que entiendan esto, que entiendan como el movimiento de la osmolaridad, pero estoy segura que vienen los exámenes. Entonces no se los escribí como tal, pero sí quiero que lo entendamos. ¿Saben cómo es el movimiento del agua dependiendo de la carga de los compuestos? ¿Alguien lo han escuchado? ¿Se acuerdan? Igual lo voy a repetir, pero ¿se acuerdan? No, no pasa nada. Bueno, miren. Cuando nosotros tenemos más partículas cargadas De menos a más. Perfecto. Cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una osmolaridad mayor y dentro de la célula tenemos una osmolaridad menor, el agua siempre se va a querer mover a donde hay más. Entonces, como que el agua tiene FOMO, entonces el agua se va a mover a donde estén pasando más cosas. Nuestras células estarían sacando el agua que tienen y lo estarían sacando al líquido extracelular. Esto nos llevaría a que nuestra célula se deshidratara y quedara como pasita. En cambio, si nosotros en torrente sanguíneo tenemos una osmolaridad baja, como que estamos hipoglucémicos, por ejemplo, y entonces aquí en nuestro eritrocito hay una osmolaridad mayor, el agua se movería de donde hay menos a donde hay más. Acuérdense, el agua tiene FOMO. Entonces, para compensarlo, el agua del plasma entraría al eritrocito y el eritrocito se hincharía, se hincharía, se hincharía
y al final se rompería. A eso se le llama hemólisis. ¿Solo el concepto se entiende bien? Vamos a ver todo esto de del eritrocito y así, pero el concepto nada más ¿se entiende bien? ¿Entendimos bien que el Sí. agua se mueve a donde hay más? Perfecto. Ok, para calcular la osmolaridad plasmática vamos a tener dos fórmulas, ¿ok? La primera es 2 más sodio, perdón, 2 veces el sodio que tengamos más la glucosa que nos den entre 18 más el BUN entre 2,8. ¿Qué es el BUN? El BUN es la cantidad de nitrógeno en sangre. La otra fórmula que nos van a dar, que podemos usar, es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea, que es el nitrógeno en orina, entre 6. ¿Ok? Cualquiera de las dos fórmulas las podemos usar dependiendo de los datos que nos estén dando. Estas dos también van bien aprendidas al examen, ¿ok? Seguramente les van a poner alguna pregunta con una gasometría y les van a pedir que saquen alguno de estos dos valores. Y es muy fácil porque sí o sí puede ser una respuesta como regalada, automáticamente buena, si se saben la fórmula, ¿ok? Además, en los extras les digo, no suelen poner respuestas súper parecidas. Normalmente es una que sí es, una parecida y una que no tiene nada que ver. Entonces, esta es una de como de las respuestas que podrían ser fáciles, pero estas fórmulas van súper bien aprendidas. La osmolaridad plasmática correcta siempre va a ir de 280 a 320. Igual, dependiendo de la literatura, puede variar. A veces les dicen de 390 a 300, 290 a 310, 295 a 305, pero el rango como más aceptado es de 280 a 320, ¿ok? Vamos a calcular vamos a interpretar una gasometría con esto. A ver, Eduardo, ¿estás aquí? Sí, Perfecto, ¿nos ayudas? sí. Va. Entonces, tienes un paciente con 148 equivalentes por litro de sodio, 110 miligramos por decilitro de glucosa y un BUN de 220 miligramos por decilitro. ¿Me ayudas a calcular su osmolaridad plasmática? ¿Cómo le harías? Ah, ok, el primer paso sería multiplicar la glucosa por 2, que Mm, sería, vuélvelo a diga, llevar. perdón, el sodio por 2, ¿Perfecto? que sería 148 por 2, que daría 296. Espérame. Pues, 196, 296, ¿verdad? sí, 296. Ajá, Posterior a eso hay que dividir lo que es la glucosa entre ajá, 18, que da 6,11. muy bien. Y finalmente sería dividir lo que es el BUN entre 2,8, que sería 7,85. Perfecto. ¿Y cuánto nos da eso al final? Bueno, Sí. da un total de 309,96. Perfecto. ¿Dirías que tiene una osmolaridad correcta? Sí, se encuentra dentro de los valores normales. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasaría si nuestro paciente tiene una osmolaridad mayor o una osmolaridad menor a la debida? Ahora sí, esto es lo que hace rato les decía, pero vamos a ponerlo en dibujitos. Aquí estos son eritrocitos, ¿ok? Este paciente entonces tiene una correcta osmolaridad. Más o menos tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Ya que la osmolaridad está en equilibrio, entonces no va a haber movimiento de agua, todo se encuentra bien. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una osmolaridad, de una solución de un paciente donde su osmolaridad se encuentra, o sus células, su organismo se encuentra en un estado isosmótico, es decir, los dos tienen la misma osmolaridad, e isotónica, es decir, los eritrocitos
tienen una tonicidad adecuada para que es compatible con la vida, ¿ok? Los eritrocitos van a tener una tonicidad suficiente para existir. Después, nuestro siguiente paciente va a tener una osmolaridad de 350 miliosmoles por litro. En este caso, ¿qué creen que pase? ¿A dónde creen que se mueve el agua? ¿Hacia afuera? Perfecto. El eritrocito va a empezar a sacar el agua y esa agua se va a empezar a ir al plasma. ¿Para qué? Porque nosotros queremos diluirlo, queremos regresar a nuestro estado de homeostasis. Como entonces nuestro eritrocito se va a empezar a despedir del agua que tiene y lo va a empezar a donar a torrente sanguíneo, entonces nuestro eritrocito va a quedar como una pasita. Va a quedar como una pasita y a esto se le va a llamar crenación. Nuestro eritrocito se va a crenar, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí habremos estado hablando de una solución hiperosmolar e hipertónica. Aquí sí va a haber un movimiento de agua. Nuestro eritrocito va a disminuir su volumen a causa de la salida del agua. Y finalmente tenemos a un paciente con una osmolaridad de 250 miliosmoles por litro. Alguien dígame aquí hacia dónde estaría moviéndose el agua. Hacia Hacia adentro. Perfecto. El plasma va a estarle donando el agua se va a estar moviendo a donde haya más partículas, que es adentro del eritrocito. Aquí estamos hablando de una solución hiposmótica, hipotónica. Hipotónica. ¿Por qué? Porque el eritrocito, al estarse llenando de agua, entonces va a perder su tonicidad y se va a alisar. ¿Por qué? Porque entró tanta agua que entonces se va a estar hinchando hasta que no aguante más y se lise. A esto se le llama hemólisis. En este caso, nuestro eritrocito sufrió un aumento de volumen a causa de la entrada del agua. ¿Hay alguna duda con esto? Sí, no. Me regreso. No, todo bien. Ok. Pues chicos, eso es todo por bloque uno. Espérenme, no se salgan. Nada más voy a terminar la grabación. No, no es todo por bloque uno. Es todo por bloque uno el día de hoy. Déjenme termino de grabar. Bueno, es que no me acuerdo si lo dije ya que habíamos empezado la grabación o no, pero pues esta sería la clase muestra de bloque uno, ¿ok? A partir de mañana solamente van a poder entrar los que estén inscritos, pero esta clase se va a subir a YouTube. Ahorita en cuanto terminemos la subo a YouTube para que puedan verla cuando quieran, para que puedan revisar sus apuntes o por si tienen duda de alguna explicación. Entonces, denme un segundo, voy a parar la grabación.